Bienvenidos, hermanos de Alas Libres. Soy Cuervo y espero estén dispuestos a viajar una vez más a través de más historias del lado oscuro de nuestro planeta. La pregunta del día de hoy es: ¿a quién consideras el peor criminal de la historia? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Richard Ramírez, también conocido como el Night Stalker, estuvo activo durante la década del 80. El acosador nocturno se convirtió en una pesadilla colectiva, la historia de horror más grande de Los Ángeles. No solo era un asesino en serie y agresor sexual, sino también un declarado satanista. Tras su captura el 31 de agosto de 1985, se marcaría un epílogo de una ola de crímenes que conmocionó a un país entero. Suceso que cautivó la atención nacional. Todos querían entender su perfil criminal, sus motivaciones, y esto despertaría la fascinación y el horror público. Sus crímenes generaron un profundo impacto en la población, creando un angustiante ambiente de horror y especulación. Para entender cómo Richard Ramírez llegó a convertirse en un criminal de tal magnitud, es crucial examinar el pasado. Posiblemente su trayectoria y las circunstancias que lo rodearon ofrecen una perspectiva sobre los factores que contribuyeron a su desarrollo como uno de los asesinos más infames de todos los tiempos. Richard nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, siendo el menor de 5 hermanos. Su madre, Mercedes, trabajaba en una fábrica de botas, mientras que su padre, Julián, era un veterano del ejército que trabajaba en el ferrocarril de Santa Fe. Su padre era bien conocido por su carácter violento y a menudo aplicaba duros castigos a sus hijos, a quienes golpeaba brutalmente, y además se alejaba con frecuencia de la familia. Con ambos padres ausentes debido a sus obligaciones laborales, esta situación dejó a los niños abandonados, incluido a Richard, quien no recibió una supervisión adecuada, lo que al final se volvió en un caldo de cultivo para un ambiente familiar problemático. El hermano mayor de Richard consumía drogas ilícitas y entraba a robar casas con su primo Mike. Richard, por su parte, pasó la mayor parte de sus primeros años con su niñera o jugando solo en el jardín. A los 2 años de edad, una cómoda le cayó en la cabeza y la herida requirió más de 30 puntos de sutura y le generó una contusión cerebral. Años más tarde, cuando Richard tenía 9 años, otro accidente en un parque infantil resultó en un golpe similar, cuando un columpio le golpeó nuevamente la cabeza, dejándolo inconsciente. Richard de inmediato fue trasladado a un hospital, saliendo de allí nuevamente con más puntos en su cabeza. Y para cuando él tenía 11 años, Richard fue diagnosticado con epilepsia, condición que le provocó fuertes convulsiones que continuaron hasta su adolescencia. Algunos expertos del campo mental sugieren que esta condición contribuyó en las visiones inquietantes y en los sueños de horror que experimentaba Richard, influyendo en su deterioro mental. 2 años más tarde, los inquietantes pensamientos de Richard comenzaron a materializarse con la influencia de su primo, Mike. Mike había regresado de 2 despliegues militares en Vietnam y era un veterano boina verde condecorado, a quien Richard admiraba profundamente. Mike solía presumir de sus experiencias en el extranjero y mostraba a Richard fotografías Polaroid de mujeres que, según él, había violado, torturado y asesinado.
Esta influencia, junto con las habilidades de sigilo y combate que Mike le enseñó a Richard, marcarían una frontera oscura en el desarrollo psicológico de Ramírez. Mike enseñó habilidades a Richard para que él supiera luchar y asesinar. Un día, cuando Richard tenía 13 años, él se vio envuelto en medio de una discusión entre su primo Mike y su esposa. La situación se descontroló tanto que él sacó su arma para amenazarla. Ella lo desafió a dispararle, y él, en un gesto frío y de una supuesta virilidad, disparó a su esposa, frente a sus 2 hijos y al pequeño Richard. Tras el arresto de Mike, Richard Ramírez experimentó un cambio significativo en su comportamiento. Richard atribuye su creciente obsesión con el crimen y los asesinos en serie a este evento. Comenzó a leer revistas de detectives y a obsesionarse con los actos de violencia sexual que había visto en las fotografías que Mike le había mostrado. Paralelamente, su rendimiento académico se desplomó y comenzó a involucrarse en actividades delictivas, como el robo y el consumo de estupefacientes. Su padre aplicó castigos severos, sometiéndolo a brutales golpizas para corregir estos comportamientos. Y una de las noches más severas, el padre de Richard lo llevó al cementerio y lo dejó encadenado allí durante toda la noche como parte de su castigo. Para evitar la correccional de menores, Richard Ramírez se mudó a la casa de su hermana mayor, Ruth, y su esposo, Roberto. Lamentablemente, Roberto era un acosador obsesivo que salía por las noches para espiar y acechar a mujeres. Richard lo acompañaba desempeñando un papel secundario en estas actividades nocturnas. En 1977, tras la liberación de Mike, su primo, del psiquiátrico donde había estado internado por el asesinato de su esposa, Mike empezó a unirse a Richard y Roberto en estos paseos nocturnos. Juntos espiaban a mujeres desde las ventanas de sus hogares en las áreas cercanas. A los 15 años, Richard Ramírez obtuvo un empleo en el Holiday Inn. Un amigo le proporcionó una llave maestra que le permitía acceder a todas las habitaciones. Richard utilizó esta llave para observar a huéspedes a través de las cortinas, y una vez que estaban dormidos, robaba objetos de valor. Sin embargo, en una ocasión, sus intenciones fueron más allá del robo. Richard se escondió en el armario de una habitación mientras una huésped entró al baño a tomar una ducha. Ramírez tomó la oportunidad e intentó violarla, pero afortunadamente, su marido entró a la habitación y lo sorprendió, logrando evitar el crimen. Richard fue arrestado, pero los cargos fueron retirados cuando la pareja se negó a regresar a El Paso para testificar. En 1978, a los 18 años, Richard Ramírez dejó su ciudad natal para siempre y se mudó a Los Ángeles. Allí comenzó a consumir cocaína y su adicción alimentó una creciente serie de robos. Richard pasaba su tiempo estudiando mapas de las autopistas y los barrios de la ciudad, y a menudo dormía en coches robados. Una noche de verano, una mujer en el centro de la ciudad le pidió que le consiguiera drogas. Más tarde en su apartamento, ella rechazó las insinuaciones de Richard, hecho que no aceptaría, y la accedió íntimamente.
con brutalidad. Este evento marcó un punto de inflexión para Richard Ramírez, quien comenzó a adoptar una nueva filosofía para justificar sus crímenes. Fue en ese momento cuando empezó a leer los escritos de Anton Szandor LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. Posteriormente, Richard robó otro coche para asistir a una de las ceremonias satánicas de LaVey en San Francisco. Después, Richard llamó a su madre y afirmó que había sido tocado por Satanás. Para cuando él tenía 23 años, había perdido todo contacto con su familia. Cuando su hermana fue a buscarlo a Los Ángeles, lo encontró en una estación de autobuses, casi irreconocible. Richard vivía en un motel en el centro de la ciudad y seguía consumiendo cocaína en grandes cantidades. Fue en este periodo cuando su vida comenzó a volverse más oscura. Hasta el 2009, la policía creía que el primer asesinato de Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, había ocurrido en el verano de 1984. Sin embargo, informes indican que, en los meses siguientes a su encuentro con su hermana, Richard residía en 2 hoteles diferentes. El 10 de abril, Mei Leung, una niña de 9 años que vivía en un edificio a pocas cuadras del lugar donde Richard residía, estaba jugando con su hermano de 8 años, mientras decidían si tomar el ascensor o ir por las escaleras. El hermano de Mei Leung decidió usar el ascensor, dejando a la niña sola. Y fue en ese momento en que el depredador apareció. Encontró a Mei y la convenció de bajar al sótano del edificio. Más tarde, cuando el hermanito de Mei la buscó, se encontró con un oficial de policía que le indicó que debía regresar a casa. Un hombre de 50 años, residente del sótano del mismo edificio, informó que sus hijas pequeñas encontraron el cadáver de Mei Leung a pocos metros de su puerta. La niña fue encontrada en el garaje del sótano y presentaba signos de haber sido violada, estrangulada con su propia camisa y apuñalada en múltiples ocasiones. 9-year-old Mei Leung was found dead in the basement of her apartment building where she lived in the Tenderloin. El caso de Mei Leung se convirtió en un caso sin resolver. No fue sino hasta 3 años después, en 1987, que se produjo la primera condena en los Estados Unidos basado en las pruebas de ADN. En 2004, cuando la policía reabrió el caso de Mei Leung, decidieron analizar nuevamente las muestras recogidas, y no fue hasta el 2009 que el asesinato de Mei Leung se logró vincular a Richard Ramírez. A DNA sample collected in 1984 at the crime scene, they were able to match it with his DNA, Richard Ramírez. 2 meses después del ataque a Mei Leung, Richard había regresado a Los Ángeles en otro auto robado. Sin dinero y sin cocaína, comenzó a buscar desesperadamente algo que robar. Se detuvo frente a un pequeño edificio en Glacial Park y notó que la ventana de un apartamento estaba abierta. Quitó la pantalla mosquitera y entró al lugar. La inquilina, Jenny Winkow, de 79 años, estaba dormida. Al no encontrar objetos de valor en el apartamento, la frustración de Richard aumentó. Se paró junto a la cama de Jenny, en donde la agredió sexualmente. La asesinó propinándole múltiples puntadas y rebanándole el cuello. El hijo de la víctima llamó a la policía al día siguiente, pero Richard no había dejado ninguna huella digital que sirviera como evidencia. Este robo marcó el primer asesinato conocido atribuido a Richard Ramírez. Durante los siguientes 8 meses, Richard se sumergió aún más en su adicción y en su devoción por el demonio.
robaba coches, traficaba con cocaína y asaltaba casas. Pero además de esto comenzó a agredir sexualmente a sus víctimas y posterior a eso las asesinaba. Decidió dejar las drogas y compró un arma, momento en que los asesinatos del acosador nocturno se intensificarían. Para el 27 de marzo de 1985, Richard Ramírez cometió uno de los homicidios más infames. Aquella noche, en las afueras de Whittier, California, Ramírez irrumpió en la residencia de Vincent Charles Zazara, un hombre de 64 años, mientras este dormía. Sin previo aviso, Ramírez disparó y lo mató de manera instantánea. El sonido de aquel disparo despertó a su esposa, Maxine Levenia Zazara, de 44 años, quien se encontró frente a un hombre que encarnaba la maldad pura. Ramírez, en su insaciable búsqueda de dinero y objetos de valor, golpeó y ató a Maxine, exigiendo información sobre las pertenencias de la familia. Mientras él registraba la casa, Maxine, en un acto desesperado de supervivencia, logró desatarse y alcanzar una escopeta oculta bajo la cama, desconociendo que el arma estaba descargada. Maxine intentó disparar para defenderse, pero el clic seco del arma fallida marcó el momento en que la ira de Ramírez alcanzaría su punto máximo. Enfurecido, Richard Ramírez disparó 3 veces contra Maxine, terminando con su vida de manera brutal. No satisfecho con el simple acto del asesinato, Ramírez fue a la cocina, tomó un cuchillo grande y regresó al lugar del crimen. En un acto de crueldad inimaginable, murió el cuerpo de Maxine, tallando una cruz invertida en su pecho y extrayéndole sus ojos, guardándolos como un macabro trofeo que recordaría su grado de depravación. A pesar de cometer un acto de agresión sexual contra el cuerpo sin vida de Maxine, el impacto de la escena y el fallido intento de defensa lo desestabilizaron. Sin embargo, las evidencias dejadas en este crimen, incluidas las huellas de sus distintivas zapatillas y las balas, se convirtieron en piezas claves que permitieron a la policía conectar este asesinato con otros crímenes previos, confirmando así la existencia de un asesino en serie que estaba aterrorizando al sur de California. Durante el 29 de mayo de 1985, Ramírez condujo un coche robado hasta Monrovia y se detuvo en la casa de Mabel Belka, de 83 años, y de su hermana discapacitada, Florence Lang, de 81. Al encontrar un martillo en la cocina, ató y golpeó a Lang en su dormitorio y luego ató a Bell usando un cable eléctrico para electrocutarla. Tras acceder carnalmente a Lang, usó el pintalabios de Bell para cincelar el símbolo de un pentagrama satánico en su muslo y en las paredes de ambos dormitorios. El 2 de julio de 1985, Richard Ramírez desató nuevamente su crueldad en la ciudad de Arcadia, California, cuando eligió a Mary Louise Cannon, una mujer de 75 años, como su próxima víctima. La madrugada fue testigo de cómo Ramírez irrumpió en la residencia de Mary, una mujer tranquila que jamás imaginaría que su hogar sería el escenario de un horror indescriptible. Ramírez, siempre en búsqueda de nuevas maneras de satisfacer su sed de violencia, atacó a Mary Cannon mientras dormía. Utilizando un pesado objeto de metal, la golpeó repetidamente en la cabeza, desorientándola y dejándola indefensa. Luego, en un acto de pura depravación, tomó un cuchillo de cocina y procedió a apuñalarla una y otra vez, asegurándose de que no quedara ningún rastro de vida en ella. La brutalidad del ataque fue tal que, incluso después de asegurar la muerte de Mary, Ramírez continuó demostrando un nivel de sadismo que dejó atónito a los investigadores. A pesar de no haber robado objetos de valor en esta ocasión,
Ramírez dejó tras de sí un rastro inconfundible de huellas de sangre y el eco del miedo que se extendía por todo el vecindario. El caso de Mary Louise Cannon fue una prueba del desprecio absoluto de Ramírez por la vida humana. Para él, cada asesinato no era solo un crimen, sino una manifestación de su profundo odio y una forma de reafirmar su dominio sobre el miedo que estaba sembrando en todo el sur de California. La policía, desesperada por detener a este depredador, utilizó las pocas pistas que dejaba, sabiendo que cada día que pasaba aumentaba la posibilidad de que Ramírez eligiera su próxima víctima, y la sombra de la muerte volvería a caer sobre otra familia inocente. Pasaron 5 meses en donde Richard se volvería cada vez más violento, llegando a matar al menos a 13 personas, asaltando, violando y agrediendo a otras personas. Pero fue el 30 de agosto de 1985 cuando su nombre y su rostro se harían conocidos en todo el país, el día en que su identidad se hizo pública. Man by the name of Richard Ramirez. La policía lo arrestó al día siguiente de que su nombre fuera publicado, cuando una multitud lo reconoció mientras él se encontraba en el interior de un autobús. Todos los periódicos locales tenían su imagen como portada. Al observar esto, Ramírez se asustó, mientras todos los pasajeros de aquel autobús lo identificaban, momento en que Ramírez intentaría huir. Sin embargo, la turba lo alcanzaría, lo atacaría y lo golpearían hasta que la policía llegaría a detenerlo. Richard fue condenado por los crímenes del acosador nocturno, y el mundo entero conocería su vínculo con el satanismo. La notoriedad parecía fascinar a Richard. Asistía al juicio vestido con trajes elegantes y gafas de sol, disfrutando de la atención que nunca antes había recibido. Fuera de la corte, se convirtió en una figura mediática, con un grupo de admiradoras que crecía día tras día. Entre ellas estaba Doreen Lioy, una editora de unos 25 años que creía en su inocencia. Lioy le escribió más de 75 cartas de amor y asistía al juicio diariamente. Richard confió en ella y ella parecía genuinamente preocupada por él. Eventualmente, Richard le propondría matrimonio a Doreen desde la cárcel. Judge in Los Angeles today sentenced Richard Ramirez, the so-called Night Stalker, killer and rapist, to death in the gas chamber. Después del juicio, Richard pasó la mayor parte de su condena en el corredor de la muerte, en la prisión estatal de San Quintín. Se habituó a recibir visitas de admiradoras, pero durante el año 1992 recibió una solicitud del periodista Philip Carlo. Lo que comenzó como una simple entrevista se convirtió en más de 100 horas de conversaciones. 4 años después, durante el año del 96, Carlo publicaría un libro que ofrecía una escalofriante visión del oscuro pasado de Richard. Este mismo año, Richard contrajo matrimonio con Doreen en una ceremonia celebrada en el corredor de la muerte. Cuando los periodistas congregados en masa en la prisión le preguntaron cómo se sentía, Richard simplemente sonrió, como siempre disfrutando de la tensión que su figura seguía generando. It was wonderful. I'm so happy. I'm so thrilled. Para el año 2006, el estado de California rechazó la primera ronda de apelaciones de Richard y ratificó su sentencia de muerte. Al año siguiente, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a revisar su caso, sellando de esta manera su destino. Richard pasó sus últimos años en la cárcel, donde finalmente murió de linfoma, un tipo de cáncer
que afecta al sistema linfático. A la edad de 53 años, aún en el corredor de la muerte, su fallecimiento dejó muchas preguntas sin respuestas. Los periodistas preguntaron a los investigadores si Richard alguna vez había mostrado arrepentimiento o remordimiento por sus crímenes. La respuesta fue clara: nunca lo hizo. He had no empathy, no feelings, nothing. He wanted to be known as the greatest serial killer that ever lived. El psiquiatra, el Dr. Michael Stone, también intervino argumentando que Richard era un psicópata hecho y no nacido. ¿Acaso fue su infancia marcada por traumas violentos y crímenes la que lo llevó a convertirse en el acosador nocturno? Richard mismo compartía esa duda durante una de sus entrevistas de 1 hora con Philip Carlo. Le preguntó: ¿existe una mala semilla cuando un bebé nace? ¿Ya es un asesino en serie? ¿Fue hecho así o fue creado? A serial killer comes about by circumstances and like a recipe, poverty, drugs, child abuse. These things, contribute to a person's frustration and anger. Es difícil afirmarlo con certeza, pero Richard creía firmemente en la influencia de los factores ambientales. Lo expresó claramente a los periodistas. Un asesino en serie surge por circunstancias como una receta, la pobreza, las drogas, el abuso infantil. Estas cosas, ya sabes, deben contribuir. Tal vez haya algo de verdad en sus palabras. Un estudio sobre asesinos en masa realizado en el año 2014 reveló que más de la mitad había sufrido algún tipo de abuso físico o sexual. Y al igual que Richard, aproximadamente 1 de cada 5 había experimentado una lesión en la cabeza. Aunque ninguna de estas circunstancias por sí sola convierte a alguien en un asesino en serie, al retroceder en la vida de Richard se puede observar cómo una cosa llevó a la otra. Cada año de abuso, consumo de drogas y fantasías violentas se fue acumulando, creando algo más oscuro, hasta que Richard Ramírez se transformaría en lo que se conocería como uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de los Estados Unidos. Richard Ramírez finalmente dejaría una marca indeleble en la historia criminal de los Estados Unidos. Su caso no solo evidenció las profundidades del mal humano, sino que también subrayaría las fallas de los sistemas de justicia y de seguridad pública. El impacto de sus crímenes resonaría más allá de las fronteras de Los Ángeles, provocando un pavor colectivo y un intenso debate sobre la naturaleza del mal y de la criminalidad. El nombre de Richard Ramírez se convirtió en un sinónimo de terror y de brutalidad. Su infame apodo, el acosador nocturno, capturó la esencia de su modus operandi: un depredador que se esconde en la oscuridad para cometer sus más atroces actos. La cobertura mediática de su juicio y su apodo se convirtieron en los símbolos de la capacidad humana para infringir horror y la fascinación morbosa que estos casos despiertan en nosotros, el público. Además, el caso de Ramírez tuvo un efecto duradero en la forma en cómo se abordan a los asesinos en serie. La meticulosa documentación de sus crímenes y la atención minuciosa de los medios llevaron a una mayor conciencia pública sobre los patrones de comportamiento de los criminales y la necesidad de un enfoque más coordinado en la investigación de estos casos. Mientras el mundo sigue buscando respuestas, el caso de Richard Ramírez permanece como un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar el ser humano y del profundo efecto que puede llegar a tener nuestra infancia en el desarrollo de nuestras vidas.
No olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Recuerda que puedes apoyarme dejando un comentario si quieres compartir una experiencia relacionada o si quieres contestar a la pregunta del día. También puedes dejarme alguna sugerencia para un próximo video. Estaré ansioso de leerte. Te pido por favor que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita para enfrentar más misterios juntos. También en la descripción del video te dejaré algún link si puedes apoyarme con cualquier tipo de aporte o donación para hacer que este canal se mantenga con más historias, con más leyendas criminales para tu entretenimiento. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que tú y yo somos el susurro de libertad que desatará la tormenta. Nos vemos en una próxima luna. Hasta pronto, querido hermano del viento.